Muy buenos días. Bien, voy a ampliar la pantalla. Ujú. Ahí está. Ujú. Ahí está. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Ujú. Bien. Buenos días. ¿Qué tal, Germán, Adriana, Juan Jesús, Danilo, Nelsi, Ronald, André, Teresita, Brian, Fabiola, Diana? ¿Qué tal? Alejandra, Ashley, muy buenos días. Lucero, muy buenos días. Sí, así es, Juan Jesús. Nos encontramos en intermedio. Juan Carlos, buenos días. Joan Lomar, buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar en el ciclo intermedio, ¿no? Con el mismo ahínco, el mismo deseo de hacer siempre las cosas bien, ¿no? Estamos aquí en este ciclo intermedio para trabajar como sí corresponde, ¿no es cierto? Como si queremos alcanzar, manejarlo como debe ser, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ya saben, más aún ahora en ciclo intermedio, las clases ya tienen una visión mucho más de pensamiento crítico, más, más exigencia. Así es que, muchachos, hay que tener ese nivel, ¿sí? Hay que estar al tanto de lo que los profesores dicen y sería bueno que tengas a bien tener tu hojita, tu cuaderno al lado para ir anotando lo que estamos explicando, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo de hoy, ¿no? Escuelas y enfoques psicológicos, ¿ya? Este capítulo tiene por finalidad, ¿no?, que podamos discriminar cuál es la importancia de las distintas escuelas psicológicas. Y como segundo objetivo académico es determinar, ¿no?, eh, la, la importancia y aplicación de los enfoques psicológicos en la vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien. Estos son los temas a tratar, ¿no? Escuelas psicológicas y enfoques psicológicos. ¿Ya? Estos son los temas a tratar. Muy bien. Entonces veamos, en primer orden, lo que son, en este caso, las escuelas psicológicas. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Dice ahí que las escuelas psicológicas son las grandes teorías clásicas de la psicología. Cada una sido muy influyente en la historia de la psicología científica. Sin embargo, considera ahí que la mayoría de psicólogos sostienen puntos de vista eclécticos que combinan aspectos de cada escuela. Sí, pues toman una y otra referencia, ¿no? ¿Ya? Las escuelas psicológicas son un grupo de psicólogos que compartían una visión teórica y enfocaban los problemas psicológicos con una orientación común. ¿Ya? Han ido evolucionando a través del tiempo y todavía existen escuelas que no han sido desfasadas, ¿no?, ¿ya?, por huecos en la estructura que tenían otras en su objeto de estudio. Hasta la fecha tenemos más de 100 años en la historia de la psicología, claro, ¿no? ¿Está bien? Eh, en sí, eh, tenemos cerca de 141 años, ¿no? Qué bárbaro, ¿ya? ¿Correcto? El máximo logro del cual tenemos referencia,
¿no? El máximo logro es lo siguiente, ¿no? Su ofrecimiento es en cuanto a separar la psicología de la filosofía, ¿no? Es importante, ¿no? Separar en sí lo que es la psicología de la filosofía, ¿no? Haciéndola una ciencia experimental, ¿ya? ¿Correcto? Entre todas las escuelas de la psicología podemos nombrar las más resaltantes, como lo fueron el estructuralismo, el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el funcionalismo, la psicología sistémica incluso, como también el psicoanálisis. Todas ellas se van a explicar, ¿no?, de una referencia adecuada según la exigencia de Alexander Michel, ¿ya? Ahora, todo ello tenemos que considerar que se va a iniciar básicamente en 1879, ¿no? Correcto. Con los trabajos realizados en la ciudad de Leipzig, en Alemania, ¿sí? Para ello tendríamos que citar lo que ya supuestamente conocemos, ¿no? El Instituto Experimental, ¿no?, de Psicología, propuesto por el señor Wilhelm Wundt y Edward Titchener, ¿no es cierto? Ellos estudiaron sensaciones y percepciones, tanto visuales como auditivas, ¿no? Esto permitió en sí realizar investigaciones sobre experiencias conscientes, aplicando el método de introspección y también el método experimental, ¿no?, con la intención en ese caso, ¿no?, de captar el flujo continuo de las intensidades de las aportaciones sensoriales, que eran los umbrales, que refieren conocimiento de la realidad objetiva, para ser analizadas en sus componentes estructurales, ¿no es cierto? Razón por la cual tanto el señor Wundt como el señor Titchener son considerados padres de la psicología científica, ¿no? Son los iniciadores de la psicología científica, ¿no? Bueno, a partir de estos hechos, ¿no?, posibles ser verificables dentro, ojo ahí, dentro de la investigación científica para la época, ¿no?, siglo XIX finales, van a surgir a partir de ahí una diversidad de posturas, una diversidad de criterios psicológicos distintos o contrapuestos o semejantes acerca del hombre, sus procesos mentales y su conducta en relación con su entorno. Estas escuelas, que también podríamos llamarle como en sí sistemas psicológicos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Todas ellas, ¿no?, han ido perdiendo vigencia tanto en su concepción teórica como pragmática, ¿no?, o sea, aplicativa, ¿ya? Las cuales a partir ya de los años 30, propio del siglo XX, ¿no?, van a formar un número determinado de paradigmas, ¿no?, que son enfoques, ¿no? ¿Está bien? Eso viene a ser la segunda parte de este capítulo, ¿ya? Entonces, las escuelas psicológicas, ¿no?, van a surgir con la intención de establecer un modo de comprender, de entender lo que es el hombre en su aspecto psicológico. ¿Está bien? Estas vertientes eran distintas unas a otras, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Distintas unas a otras. Distintas en su objeto de estudio, por ejemplo, ¿no? Y algunas eran distintas en su metodología a utilizar, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver a ellas, ¿no?, una por una, ¿no? Ahí tenemos el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto a ti te hace recordar ¿a quién? Al señor Wundt y al señor Titchener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos detallado en anteriores, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está el señor Wilhelm Wundt y el señor Edward Titchener, ¿no? Muy bien. ¿Qué van a proponer? ¿No? Ellos son los fundadores de la psicología como ciencia, año 1879. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Se dice que Titchener, ¿no?, con un grupo de psicólogos de la Universidad de Würzburg, o sea, es en Austria, ¿no? ¿Ya? Él en sí lo que hace es señala, establece, ¿no?, que la mente humana puede ser entendida solo si se sabe de ella su conciencia. Entonces sería bueno que anotara lo siguiente, ¿no? ¿No? Coloque ahí, ¿no? Titchener, que está ahí, ¿no? Titchener señala que la psicología
anota, anota, señala que la psicología es la ciencia de la conciencia. Así lo dijo, ¿ya? Es la ciencia de la conciencia. ¿Está bien? Es la ciencia de la conciencia. ¿Correcto? Y que el método es la introspección. Eso lo dijo el señor Titchener, claramente. Y que el método es la introspección, el autoanálisis, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Es una autoobservación controlada. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Él señala, ¿no? Él señala, ¿no? Y eso lo deriva también en el instituto, ¿no? Acá de experimental de psicología, señala, ¿ya? Que en sí la conciencia, ¿no? o la mente, ¿no? humana en sí, ¿ya? No es algo sustancial, ¿ya? Sino un proceso. ¿Está bien? No es una sustancia, ¿no? Sino es un proceso. ¿Está bien? ¿Ya? Y como proceso, él señala que existen tres componentes, tres contenidos, que los tienes ahí al frente. Sensaciones, sentimientos e imágenes. ¿Ya? Sensaciones, sentimientos e imágenes. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice Titchener. ¿Está bien? Entonces, si tú quieres hablar de conciencia, tienes que tener en cuenta esos tres componentes. Sensaciones, sentimientos e imágenes. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Ya? ¿Está bien? Siempre va a haber eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensación es la que nos va a derivar a la percepción. ¿Ya? Eso tienes que tener muy en cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces te digo, la introspección, intro es dentro. Expresión es de inspiciere, mirar. O sea, es mirar dentro. Es un autoanálisis. ¿Ya? Es un autoanálisis. ¿Ya? Es una especie de una observación controlada. Eso se pide, ¿no? Que sea una especie de observación controlada. ¿De qué? De mis propias vivencias. ¿Ya? De mis propias vivencias. ¿Correcto? Eso en sí es lo que es exigido. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, esa introspección o esa autoobservación controlada se hacía sobre las propias vivencias, o sea, sobre tus acontecimientos que tú experimentabas mentalmente. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Bien. Ahora mira, bien. Él habla que las estructuras, por eso se llama estructuralismo, señala que como la conciencia es un proceso, entonces se va a constituir por componentes, por contenidos, ¿no? Ahí tenemos las sensaciones. Las sensaciones es el antecedente de la percepción. O sea, es cuando una vez estimulado la parte auditiva, la parte visual, entonces la persona se dedicaba a percibirlo, o sea, a capturarlo, ¿no? Y a entender el significado de ese color, de ese audio, ¿no? Entonces, esa sensación, nada menos que hacía partícipe de entender en parte lo que era la realidad. ¿Ya? ¿Correcto? Si tú hablas de sentimientos, la otra parte de la estructura o contenido, si tú hablas de sentimiento, estás hablando nada menos que de aquello que establece una afectación, ¿no? O sea, te sientes cómodo, te sientes incómodo, te agrada o no te agrada, lo que en sí estás experimentando. Esos serían los sentimientos, ¿no? Entonces, es también eso una labor de toma de conciencia. ¿Está bien? Y las imágenes no son más que representaciones, ¿sí? Las imágenes no son más que representaciones de esa realidad. ¿Está bien? Entonces, gracias a las imágenes, yo represento la realidad, la cual he construido gracias a mi percepción de la misma, ¿no? Y le añado una propuesta evaluativa o valorativa, ¿no? De agrado o desagrado, de comodidad o incomodidad. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿eso es bueno? Claro que es bueno, ¿no? Entonces, ya sabemos, esa es la conciencia, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien.
te vuelvo a repetir, ¿ya? Te vuelvo a repetir. Si me dicen quién es el padre de la psicología científica, yo nombro a Titchener y a Boone y a Titchener, ¿correcto? Él es el padre, ellos son los padres de la psicología científica, ¿ya? ¿Está bien? Si son muy referentes a considerar solo a uno de ellos, pues yo te invito a que marques a Boone, a Willem Boone, ¿ya? Eso está históricamente determinado así, ¿ya? Pero realmente son los dos, Boone y Titchener, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si me dicen a secas, ¿no? Como parte de un conocimiento filosófico, ¿quién es el padre de la psicología? Simplemente eso. ¿Quién es el padre de la psicología? No científica, sino el padre de la psicología, Aristóteles, ¿no? Eso es, ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Eso es Aristóteles, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, ya vemos que la mente o la conciencia es un proceso, ¿no es cierto? Y como proceso se constituye de elementos o contenidos, sensaciones, sentimientos e imágenes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué métodos va a aplicar? ¿No? Bueno, va a aplicar la introspección y el método experimental, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, gracias a la información que dan las personas que se sometían a estas investigaciones, ¿ya? Se podía inducir lo que conscientemente ellos experimentaban, ¿no? Aparte de eso, provocaban deliberadamente, claro, porque les ponían estímulos físicos, auditivos y visuales, y ellos tenían que responder a lo que estaba sucediendo, y se determinaban así los umbrales, ¿no es cierto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de ese punto de vista, ¿no? Establecemos cómo así aparece el estructuralismo. Ahora, dentro de los temas a estudiar, ahí dice, ¿no? La psicofisiología de la sensación, ¿no es cierto? ¿Correcto? La psicofisiología de la sensación, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en sí son los efectos de lo que una sensación es capaz de hacer en el cerebro humano, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que podemos captar el sonido, que podemos determinar cuánto podemos apreciar el sonido, ¿no? Cuánto es el mínimo que yo pueda soportar el sonido, cuánto es el máximo que pueda soportar el sonido. Eso es la psicofisiología de la sensación, ¿no? También estudian la relación entre estímulo y respuesta, ¿no? El estímulo en sí, ¿no es cierto? El estímulo viene a ser única y sencillamente, ¿no? El estímulo viene a ser única y sencillamente, ¿no? Todo aquello que es causado por una modificación del ambiente, ¿no es cierto? Si eso que es causado por la modificación del ambiente, ya, va a excitar a un órgano receptor, entonces ese estímulo ha generado una respuesta, ¿no? ¿La respuesta cuál es? Que estoy recepcionando, que estoy aceptando, ¿no? Dicha intensidad física en mi ser, ¿no? ¿Está bien? Puede ser lumínica, puede ser acústica, ¿ya? Y después, otro tema de estudio es la descripción de la conciencia sensorial. O sea, eso implica que cómo yo me doy cuenta de estímulo sensorial, ¿no? Me doy cuenta porque mis órganos receptores se excitan, ¿no? Luego, de ahí pasa por el nervio, en este caso el receptor, hacia, ¿no? Hacia camino de lo que es el centro mayor que viene a ser el cerebro, ¿no? Y ahí le dará un sentido, ahí lo va a organizar, ¿no? Ahí lo organizará, le dará un significado, ¿no? Y de esa manera se cumple con este proceso, ¿ya? Todo ello que indica que la persona es capaz de darse cuenta de ese acontecer, o sea, tiene conciencia, es capaz, ¿no? Tiene conciencia, ¿correcto? ¿Ya? Tiene conciencia. Entonces, eh, establecemos así, ¿no? Que el estructuralismo viene a ser un proceso, ¿no? Donde se evidencia, ¿no? La necesidad de comprender lo que es la conciencia. Y esta se constituye de tres elementos determinantes: sensación, sentimientos y los imágenes. Para ello maneja el método de introspección y el método experimental, ¿no? El cual provoca deliberadamente el objeto que tiene que estudiar, ¿no es cierto? Ese sería el método experimental, ¿ya? Muy bien. De ahí pasamos al funcionalismo, ¿no? De ahí derivamos a lo que es el funcionalismo, ¿sí? ¿Ya?
lo que es el funcionalismo, ¿no? Ahí está el señor William James y John Dewey, ¿no? William James y el señor John Dewey, ¿ya? Como ahí dice, aparece aproximadamente en 1890 en los Estados Unidos, ¿ya? ¿Correcto? En esa época apareció, ¿ya? Casi por terminar el siglo XIX, ¿no? Ahí está William James y John Dewey, ¿no? ¿Está bien? Ellos trabajan en el laboratorio de Harvard, de la Universidad de Harvard. Los funcionalistas americanos ellos, ¿no? Surgen como una reacción al estructuralismo, ¿ya? Se opone a la forma de elaborar las teorías de Wundt, se opone, ¿ya? Te repito que se oponen en sí, ¿no? A la forma de elaborar las teorías de Wundt, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las actividades mentales, ¿no? Se debe tener en cuenta con una visión funcional, ¿ya? Que conlleve a unas conductas que nos permitan adaptarnos al ambiente. O sea, la conciencia no es un proceso, no sería un proceso en sí, ¿no? ¿Está bien? Sino la conciencia sería una actividad que lleve al organismo a adaptarse al ambiente, ¿ya? Esa es la conciencia, ¿ya? Entonces, la conciencia no es un proceso de 3 elementos, no, de 3 estructuras, no, sino que la conciencia es en sí una actividad que permite la adaptación del organismo al medio ambiente. Nos adecuamos al medio ambiente. ¿Mm? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener que resaltar, ¿ya? Por eso es que señala que va a estudiar, ¿no? a la conciencia como una actividad funcional, ¿no? ¿Está bien? Que adecúa al organismo de sus necesidades a lo que viene a ser el medio ambiente, ¿ya? Por eso habla de hábitos, ¿no? De emociones, ¿está bien? ¿Ya? Utiliza el método de introspección y el método experimental, ¿ya? ¿Está bien? El funcionalismo, ¿no? Cuando habla experimentalmente, dice que va a hacerlo a través de animales, ¿no? A través de animales, ¿ya? A través de animales, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, su tema principal, ¿no? Va a ser, pues, a entender, ¿no es cierto?, de cómo la conciencia ayudará al hombre a adaptarse a su ambiente, ¿no? Está bien, de cómo se adaptará al ambiente, ¿ya? Y no, pues, es una cuestión, ¿qué te digo?, estática, ¿no? Y que al final de cuentas, solo se va a ver de un punto de vista mecánico. No, 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 es dinámico, funcional, ¿ya? La mente es esa es la mente, según él, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Algo interesante, ¿cuál es su importancia? Su importancia es que generó las primeras especialidades en psicología, ¿no? Eso hay que resaltar. ¿Cuál es la importancia? Generó las primeras especialidades en psicología, ¿ya? ¿Está bien? Psicología educativa, psicología de desarrollo y la psicometría, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? No te olvides eso, ¿no? Psicología educativa, psicología de desarrollo y la psicometría, ¿ya? Eso generó, ¿ya? La psicometría, ¿qué viene a hacer? Allá es la técnica de construcción de test, es la técnica de construcción de test, ¿ya? De pruebas mentales, ¿ya? Para ello maneja a bien la matemática y la estadística y criterios clínicos, ¿no? La matemática, la estadística, ¿no? Y criterios clínicos, ¿ya? Y criterios clínicos, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces la psicometría, tú todo lo que es un test, todo lo que tú veas de un test, eso es gracias al surgimiento del funcionalismo, ¿no? ¿Ya? Aplicó el conocimiento de la conciencia, ¿no? A toda actividad humana, para que esta actividad permita la adaptación del organismo al ambiente, ¿no? Una prueba de ello está la psicología, ¿no? Que construye test, la psicometría, ¿no? Y también la psicología de desarrollo, ¿no? Comenzó a entender al ser humano, ¿no?
en todo su proceso evolutivo, ¿no? En la infancia, en la niñez, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Y también la psicología como componente educativo, es decir, descubrir cuáles son las herramientas cognitivas humanas que permiten que el ser humano pueda aprender, en este caso, temas, asignaturas de su contexto. ¿Está bien? O sea, descubrir cómo se desarrollan, cómo se potencian las estructuras mentales para contribuir en el aprendizaje. ¿Está bien? No es que va a dictar clases, no, no, no. Él va a investigar todas las herramientas cognitivas que participan en el proceso educativo, por decirte. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estar atento. La psicometría es una propuesta del funcionalismo. Gracias al funcionalismo apareció la psicometría. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. El psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, ¿ya? El psicoanálisis, ¿no? El fundador del psicoanálisis es el neurólogo Sigmund Freud, ¿ya? Sigmund Freud, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. El objeto de estudio es el inconsciente reprimido de naturaleza sexual del cual guía la conducta humana, ¿ya? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, para él, los procesos mentales, concretamente el inconsciente, ¿ya? Va a ser el motivo principal de su dedicación de estudio. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? Estos estudios van a ayudar, ¿no?, a explicar algunas anomalías del comportamiento, ¿no?, y también de algunas perturbaciones de la personalidad. ¿Ya? ¿Correcto? Y él consideraba que la conducta humana está guiada por un inconsciente que está reprimido. ¿Ya? Ese inconsciente que está reprimido tiene mucho que ver con la influencia, ¿no?, en la vida, ¿no?, del infante, cuando se es niño. ¿Ya? Freud señala que el aparato psíquico o la mente humana, ¿ya?, el aparato psíquico o la mente se constituye de inconsciente, preconsciente y consciente. ¿Ya? De eso se constituye. De inconsciente, de preconsciente y consciente. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Lo que es en sí inconsciente es aquel que está conteniendo o teniendo nada menos que aspectos que son conflictivos en la vida. ¿Está bien? ¿Ya? Son experiencias nada agradables que tenemos guardados en la vida. ¿Ya? Ahí se encuentran también los instintos básicos de la especie. Ahí están los instintos básicos de la especie. ¿Ya? Ahí está guardado. ¿Ya? En el preconsciente, en cambio, son contenidos que no son perturbables en este consciente. No nos perturban, ¿no? Por ejemplo, tú puedes recordar el nombre de tu colegio y no te perturba, ¿no? Claro, ¿no? Para otros, en cambio, sí le puede perturbar. ¿Por qué? Allá. Ahora pasó una experiencia ahí de la cual tiene grabado, ¿no? Puede ser. ¿Está claro? Muy bien. Y el consciente es el aquí y el ahora. El consciente es el presente, el cual son contenidos que van sucediendo en todo momento. Por ejemplo, tú eres consciente de la clase de psicología en estos momentos, ¿no? Y en el preconsciente, tú puedes, traer un recuerdo, ¿no?, de tu fiesta de promoción, si lo has tenido. ¿Mm? ¿Ya? Y el inconsciente es aquello que no aparece fácilmente, sino aparece de manera camuflada, ¿no? De manera camuflada. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo sería un inconsciente? Bueno, eso vamos a ver a continuación. Estructura de la persona. ¿Qué nos dice? Se constituye de ello, yo y super-yo. ¿Ya? El ello también se llama it. Anota, pues. El ello también se llama it. Y se gobierna por el principio del placer, TP. ¿Ya? Se llama it también. Ello o it. Se gobierna por el principio del placer. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. El ello o it, que se gobierna por el principio del placer, ¿no?,
ese ello nace con la persona, ¿me entiendes? Nace con la persona, ¿ya? Es instintivo, en él está el tánatos, ¿no? Él es el que ve todos los contenidos reprimidos, ¿me entiendes? ¿Ya? Ahí está. Ahora, parte del ello evoluciona y se convierte en yo, ¿ya? Parte del ello se evoluciona y se convierte en yo, ¿sí? ¿Ya? Ese yo o ego se rige por el principio de la realidad, ¿no? O sea, ¿sabes tú en qué espacio estás? ¿Sabes tú en qué tiempo estás? ¿Sabes tú con quién estás? ¿Sabes tú lo que estás diciendo? ¿Sabes tú lo que estás pensando en el aquí y el ahora, en este momento? ¿Ya? Este yo o ego se va a construir a los 3 años, dice el señor Freud, ¿no? A los 3 años, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, parte de ese yo o ego evoluciona, ¿ya? Parte de ese yo o ego evoluciona, evoluciona, ¿ya? ¿Está bien? Evoluciona, ¿no? Y este super yo o yo ideal aparece a los 6 años aproximadamente, ¿sí? Aparece a los 6 años aproximadamente. Y se gobierna por el principio moral. Ahí lo dice, ¿no? Se gobierna por el principio moral, PM. Se gobierna por el principio moral. ¿Eso qué indica, profesor? Que el super yo, ¿ya? ¿Está bien? O yo ideal es el que va a contener todos los mandatos parentales, ¿ya? Todas las órdenes de corte ético, ¿ya? Todas las visiones axiológicas en el desempeño humano, ¿correcto? Pórtate bien, no digas esto, no hagas lo otro, está bien, sé un buen muchacho. O sea, eso viene a ser ya a partir de los 6 años, ¿no? Y va formándose, ¿ya? ¿Está bien? Tanto el ello, ¿ya? Tanto el ello, sí, el ello es netamente inconsciente, ¿ya? En cambio, el yo y el super yo son básicamente conscientes. Lo que dice el señor Freud, ¿ya? ¿Ya? Los métodos que dice el señor Freud, es el método clínico, es el método clínico, ¿ya? Es el método clínico, ¿correcto? Abarca las asociaciones libres y la interpretación de los sueños, ¿ya? ¿Está bien? Abarca las asociaciones libres y la interpretación de los sueños. ¿Está bien? ¿Ya? Si tú hablas de asociaciones libres, consiste en que el analizado exprese durante las sesiones todas sus emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos, sin necesidad que tenga que hablar tranquilo, no, que hable lo que en sí está recordando y punto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Y en cambio, la interpretación de los sueños, ¿no? Dice que Freud señala que estos sirven, ¿ya? Para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar, deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que por este motivo van a aparecer en los sueños representados en forma simbólica, ¿ya? Así, de esta manera, los sueños serían la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona. ¿Está bien? ¿Ya? Son deseos reprimidos que tiene la persona. ¿Ya? Una cosa es que tú sueñes algo y otra cosa es que tú sepas por qué motivo tú dices que sueñan aquello, ¿no? Todo aquello que tú te acuerdas del sueño se llama contenido manifiesto. Todo lo que tú te acuerdas del sueño se llama contenido manifiesto. Y todo lo que es motivador de tu sueño se llama el motivo latente, el que te llevó a soñar aquello, ¿no? Está bien, tú te acuerdas de lo que soñaste, muy bien, ese sería el contenido manifiesto. Pero ¿y por qué soñaste esto? Ese sería el contenido netamente latente, el que vale, ¿no? El que vale, ¿ya? Muy bien, muy bien, ¿ya? En cuanto a la importancia del psicoanálisis, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Es un método de investigación del inconsciente, claro. Es el único que llega al inconsciente para poder comprenderlo tal y conforme este es. Es el que da una teoría de la personalidad, claro, te habla de estructura del ello, yo, super yo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y está comprometido con la evolución psicosexual humana, claro, ¿no? También habla mucho de la sexualidad, de la libido, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y estudió terapia de trastornos mentales, así es, básicamente con las neurosis, básicamente con las neurosis, ¿ya? Y que en sí eh, este psicoanálisis viene a ser un ensayo filosófico. Es un ensayo filosófico. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? O sea, nos sirve para poder hacer un diagnóstico, ¿no? En sí de todo, de la familia, un diagnóstico de la sociedad, un diagnóstico de los momentos que se está viviendo.
sirve para hacer un diagnóstico. ¿Ya? ¿Correcto? Te repito, el PP es el principio de placer. El PR, principio de la realidad. Y el PM, principio moral. ¿Mm? Principio moral. Ajá, muy bien, muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿no? Te dice, el señor Freud le dijo al funcionalismo y al estructuralismo, no, porque ellos están dedicados al plano consciente, ¿no? Freud decía, la conciencia es buena, ¿por qué? Porque es la única que se da cuenta del inconsciente. O sea, ¿por qué la conciencia es buena? Porque se da cuenta del inconsciente. Porque el inconsciente por sí mismo no se da cuenta. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. La reflexología y el conductismo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sigamos, ¿no? Eh, Cuando tú hablas de escuelas, estás hablando del fundador. Cuando tú hablas de escuelas psicológicas, estás hablando del que inició. O, o el grupo de personas que inició que comparten la misma idea. Esa es la escuela. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Si aparecen otros que también toman como objeto de estudio, ¿no? Lo que tú propones, pero añaden que también se diría por otras causas y añaden que también se diría por otras circunstancias, entonces ya no podríamos llamar escuelas, sino paradigmas, enfoques. Es muy distinto. ¿Mm? ¿Ya? De igual modo, ¿no? Ese para todos, ¿no? ¿Ya? De igual modo, si tú quieres hablar, ¿no? De Adler, de Jung, quieres hablar tú de Karen Horney, ¿no? Tú quieres hablar de Fromm, ¿no? De Jones. Ellos son discípulos de Freud. Ellos no hacen psicoanálisis, ellos hacen psicodinámica, eso va a hacer después. ¿Ya? Como también Lacan, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Correcto? Veamos, veamos, veamos. El señor Pablo, ahí está, el señor Pablo, correcto, ese señor Pablo fue un fisiólogo ruso, ¿está bien? Fue un fisiólogo ruso, ¿está bien? Fisiólogo ruso, ¿ya? Y como tal, él estudió lo que se denominó el reflejo condicionado, ¿ya? El reflejo condicionado ya tiene mucho que ver con la actividad nerviosa superior, o sea, tiene mucho que ver con el cerebro, ¿ya? Tiene mucho que ver con los mandatos cerebrales, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Y él habla que en sí la conducta es importante y que la conducta se aprende, ¿no? Y esa conducta es producto de un reflejo, ¿ya? Y para que eso suceda, tienes que aparear estímulos, ¿sí? Para que eso ocurra, tienes que asociar estímulos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces lo que hacía Pablo era tomar a perritos, ¿no? En su laboratorio y le exigía lo siguiente. Estaban sin tomar alimento por muchas horas, los perritos, ¿ya? ¿Está bien? Luego le hacía sonar la campanita, tiene, tiene, tiene. Y el perrito, al escuchar, simplemente quedaba en una acción de una respuesta, ¿no? De orientación. ¿Dónde viene el sonido? Allá, ya. Orientaba su cabecita hacia el sonido. Se llama respuesta de orientación. Sonaba la campanita y él giraba y miraba de dónde venía el sonido. ¿Ya? Se llama respuesta de orientación. Eso se denomina respuesta de orientación. ¿Correcto? Entonces, el sonido de la campana, ¿qué respuesta generó? La respuesta de orientación. O sea, el perrito giraba la cabeza para escuchar de dónde viene el sonido. Entonces, el sonido de la campana se llamó estímulo neutro. ¿Ya? ¿Está bien? Y girar la cabeza se llamó respuesta de orientación. ¿Ya? Luego, al mismo perrito, lo que hace Paul es lo siguiente. Le expone un plato de carne.
le expone un plato de carne, ¿sí? ¿Está bien? Le expone un plato de carne. Y el perrito lo que hace es salivar, saliva. Salía más todavía cuando lo tiene en la boca. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la carne provoca salivación. El foco provoca que solamente orientes tu cabeza al sonido. ¿Está bien? Ya. En cambio, la carne sí provoca salivación. ¿Ya? Luego, ¿qué hace Pablo? Le presenta, le presenta la carne, le presenta la campana. La campana hace que el perrito no dirija su mirada al sonido, de donde viene el lugar. ¿No? Entonces, es en sí un estímulo neutro. ¿Ya? ¿Qué hace Pablo? Hace que suene la campana. Allá, muy bien. Sale la campana. ¿No? Una vez que suena la campana, ¿no? El perrito lo que hace es dirige nada menos su atención al sonido. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Segundo nada más, ¿eh? Le propone carne al perrito. ¿No? Le presenta carne al perrito. Entonces, ¿qué hace el perrito? Saliva, ¿correcto? Pero ya sabes, campanita, carne, saliva. Campanita, carne, saliva. Campanita, carne, saliva. Se estaba pareando el estímulo sonido de la campana con nada menos que la carne. ¿Está bien? Y el perro salivaba. ¿Pero por qué salivaba? Por la carne, no por el sonido de la campana. Pero luego ya no le daba a conocer carne, sino que solamente le hacía sonar la campana. Sonaba la campana y el perro comenzaba a salivar. Se había condicionado. ¿Está bien? Se había condicionado. ¿Está bien? Entonces acá te dice, ¿no? El principio de contigüidad o de asociación de estímulo es fundamental. Se da acá. ¿No? ¿Está bien? En este caso, el estímulo neutro, foco, campana, sumado con la carne, hace que el perro saliva. ¿Pero por qué saliva? Por la carne, no por el sonido de la campana. Pero como se apareó, otro momento después, no hay carne, pero basta que suene la campana, el perro ya está saliendo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Esto dio pie para que se pudiera exponer mucho mejor lo que es el conductismo de Watson. ¿Ya? ¿Está bien? Watson fue el primer psicólogo puro. Él no fue médico, no, él fue psicólogo puro. ¿Ya? John Watson. ¿Ya? Y él propone lo que se llama el conductismo. ¿Ya? El conductismo. ¿Ya? O behaviorismo. ¿Ya? El conductismo o behaviorismo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí te estoy colocando, ¿no? Behaviorismo, ¿sí? ¿Qué implica behavior? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, es el conductismo o behaviorismo, ya le escribí en el chat, ¿sí? Así se llama. ¿Por qué? Porque el término behavior en inglés es comportamiento, ¿ya? También se le hacía venir en el examen, ten cuidado, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el conductismo o behaviorismo lo propone el señor Watson. Para Watson solo estudia la conducta. No se estudia la conciencia, ni el inconsciente, ni la conciencia funcional. No, solo se estudia la conducta observable. ¿Está bien? ¿Ya? Y utilizó el método experimental y observación. O sea, provocaba el surgimiento de una conducta a través de un estímulo y iba observando. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cómo se sustenta? Del siguiente modo, ¿no? Tiene en cuenta lo que viene a ser el caso del niño Álvaro, ¿ya? El caso del niño Álvaro. Es algo similar a lo que hizo Pablo, ¿no? Él escogió un niñito de 11 meses, ¿ya? Lo sentó, era el hijo de una enfermera, ¿ya? Y este niño estaba como un asistente, ¿correcto? Que lo cuidaba, ¿sí? Entonces Watson adrede hacía que sonara un gong, esos ratones chinos, gong, ¿no? Ya, pum, y el niño lloraba. De nuevo hacía sonar el boom, un boom, y el niño lloraba. ¿Correcto? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego hacía que entrara un conejito y un perrito de verdad, chiquito nada más, ¿ya?
y el niñito juega con ellos. El niñito juega con ellos. O sea, ante la presencia del conejito y el perrito, el niñito estaba alegre y jugaba con ellos. ¿Ya? Está bien. Luego hace lo siguiente, aparea, ¿sí? ¿Ya? Tiene al perrito y al conejito jugando con el niño y hace que suene el won, won. Pero cada vez que suena el won, el niño llora. Y justo ahora tiene en sus brazos al conejito y al perrito y suena won y el niño llora. ¿Está bien? Ahí se da lo que se llama la ley de la contigüidad o de la asociación. En otro momento, ya no suena el won, pero basta que el niño vea entrar al conejito y al perrito, el niño comenzaba a lloriquear, el niño comenzaba a llorar. ¿Qué había pasado? Se había condicionado. Se había condicionado. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Entendiste? ¿Ya? Muy bien. El won sería como la comida para el perrito, ¿no? Sería, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Hay que darnos cuenta que tanto el señor Watson como el señor Pablo, recontra similares. ¿Ya? A pesar que nunca trabajaron juntos ni se conocieron, ¿ya? Dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo. ¿Ya? Watson decía que la psicología es la ciencia natural regida por leyes. No es social, sino natural. Se rige por leyes. ¿Ya? Propuso el modelo teórico estímulo-respuesta. Todo estímulo genera una respuesta. ¿Está bien? Todo estímulo genera una respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Anota lo siguiente, por favor. Ya está. Estás con tu manita y lapicero en la mano para poder, ¿no? Ya. ¿Ves? Yo hago el estímulo. Anota lo siguiente, por favor. Agarra si tu conducta o respuesta es tomar el lápiz para poder anotar. Estímulo o respuesta. ¿Te das cuenta? Estímulo o respuesta. ¿No? Y así estamos siempre. ¿Ya? Entonces, Paraguay se decía, a mí tú dame un puñado de niños y haré de ellos lo que quiera conveniente. En función a la estimulación. ¿Correcto? En función a la estimulación. ¿Ya? Este señor Watson estuvo influenciado por Pablo, ni vuelta a quedar, porque era lo mismo, ¿ya? El conductismo tiene bases deterministas, porque, ¿qué cosa? Solo se estudia la conducta y punto, a la conciencia fuera. Empirista se basa en la experiencia, si no, no. El reduccionista, todo se apela y se aplica al modelo de estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Y es ambientalista porque el contexto es preponderante, porque del contexto nacen los estímulos, ¿ya? La gestal o psicología de la configuración o de la forma, ¿ya? Surgió en Alemania. Sus fundadores fueron Bertemir Kafka, Kohler Levy, entre otros, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Y la psicología gestal pone de manifiesto la insuficiencia del elementalismo, ¿ya? En el estudio de la percepción. Las cosas no están dadas de parte por parte. Primero tú tomas al todo y luego puedes generar las partes. No es que las partes generen el todo, no, no, sino el todo genera las partes. ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, te digo, ¿no? A ver, en este caso, ¿no? A ver, recuerda el retrato de el señor Ricardo Palma, ¿no es cierto? ¿No? Oye, tú no vas a recordar solamente sus lentes o solamente no vas a recordar su oreja derecha. Tú lo tienes como un patrón configurativo, aparece como un todo. ¡Pam! Ahora que luego tú analizas y determinas que era barbado, no era barbado, que ojos pequeños, ojos grandes, ya ese ya es después. Para el señor Peirce, las cosas en sí, ¿ya? No son elementalmente constituidas, sino como un todo. ¿Está bien? ¿Correcto? Más aún constituye la percepción. Rompe, por tanto, con el enfoque asociacionista impuesta por Boom. Claro. Suma la sensación más la imaginación más los sentidos. Tiene que sumarlo para que te la es así. Es en sí un todo. Tómalo como una referente global, único, ¿no? ¿Ya? Por eso dice que las propiedades del conjunto, o sea, del todo, emergen de alguna manera de los elementos que lo componen, sin que sean esas propiedades, no, claro, sin que se hallen esas propiedades en los elementos aislados. Así es. No están ahí, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Esta parte es importante. El fenómeno psicológico es en sí mismo un todo, gestal, ¿no?
gestal, ¿ya? Que cuando se analiza puede perder el riesgo de perder su identidad, porque las probabilidades de las partes sin más no definen la del todo que resulta, basado en los principios de isomorfismo y el holismo. Muy bien, ya te diste cuenta. ¿Qué se dice? El fenómeno psicológico es en sí mismo un todo, que cuando se analiza, ¿no?, puede perder el riesgo de perder su identidad. O sea, dime, te sirven el plato de lomo saltado. Acá te piden, te dan un plato de arroz, un plato de papa, un plato de jugo, un plato de cebolla, un plato de tomate, un plato de carne, un plato de perejil. No, te dan todo. Ahora, que tú digas, uy, tiene poco perejil, uy, tiene poca carne, ese es un análisis, pero ya del todo. El todo es primero antes que la suma de las partes. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Eso, el todo es determinante para la gestal. ¿Ya? Si tú ves esta imagen, como tal y conforme ves ahí, ¿no? Tú, como tú tienes un patrón preestablecido, ¿no?, en tu experiencia, ¿no? Esta parte en blanco, ¿no? Esta parte en blanco y esta otra parte en blanco, donde hay añadidos negros, te supone, que tú estás con un patrón de un perfil de un simio y el perfil de un felino grande. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Ya? Y que esto en sí sería el árbol. Pero ¿por qué digo ese, esa referencia blanca no fue esta que está acá, por ejemplo? O esta que está acá. O esta así. ¿Ya? Es que eso tiene mucho que ver con la forma, con la gestal. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Con la gestal. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Que esta gestal, ¿ya?, va a estudiar a la conciencia, teniendo en cuenta que el cerebro es quien en sí organiza a esta conciencia, ¿no?, a través de estilos perceptivos, ¿no?, y que lo va a determinar en estructuras. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? La gestal, ¿ya?, en sí, eh, va a establecer la necesidad, ¿no?, de considerar, ¿no?, que las imágenes son percibidas en su totalidad como forma o configuración y no como en la mera suma de las partes que la constituyen. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, no es que prima lo elemental sobre lo total. Eso no se da así. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante. Por eso es que cuando se concibe al hombre, ellos lo conciben como, al concebir al hombre lo conciben en sí como una totalidad, ¿no?, que está en el tiempo y espacio correspondiente. ¿Ya? Por eso no podemos hablar qué generación fue buena, ¿no? No, la del siglo pasado, no se puede decir eso. Cada cosa en su momento, en su tiempo. Los enfoques. Los enfoques. Cuando tú llamas enfoque, implica lo siguiente, ¿no? En psicología hay diferentes enfoques o perspectivas teóricas de los años 1930. Un enfoque o perspectiva podríamos decir que es un punto de vista que asume determinadas creencias o asunciones básicas acerca del comportamiento de los seres humanos, el modo en que funcionamos, los aspectos que debería estudiar la psicología, los métodos que son más apropiados para estudiar estos aspectos. Y dentro de cada uno de estos enfoques nos encontramos con diferentes teorías que comparten las asunciones o premisas básicas y el enfoque en que se encuadra. ¿Quién inició, ¿Quién inició en considerar, por decirte, que el inconsciente existe? Ah, ya, fue el profesor. Ya, muy bien. Pero Freud tuvo discípulos: Jung, Adler, Fromm, John, Karen Horney, Saleman, Melanie Klein, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pregunto, todos estos nuevos psicoanalistas,
concebían de igual forma que Freud? No, no, no. Pero sí coincidía que el meollo del asunto es el inconsciente. Así es, ¿no? Unos decían que era aspecto sexual, otros decían que no, que es aspecto cultural, social, no, que es propio del sentimiento de inferioridad, no, está basado en el lenguaje, como decía Lacan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero todos sí asumen que es el inconsciente el que en sí va a gobernar el desempeño mental y conductual humano. Eso sí es diferente, ¿no? O sea, todo puede cambiar, pero no lo que los une en plano básico. Por la razón por la cual los enfoques ya son en sí una serie de teorías que tienen afinidades, ¿no? Pero algunas diferencias también. ¿Ya? Podríamos preguntarnos por qué hay tantas perspectivas diferentes o si alguna de ellas es la correcta y las demás están equivocadas. La mayor parte de los psicólogos responderían que no hay una única perspectiva correcta. Cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus debilidades y nos aporta algo diferente para complementar nuestro conocimiento del comportamiento del ser humano. Esta es la razón que hace que todas y cada una de las perspectivas sean importantes. Este apartado intenta aportar una breve revisión de los principales enfoques o perspectivas en psicología para que nos hagamos una idea general. Claro, claro, claro. ¿Está bien? O sea, fíjate pues, tienes que tener muy en mente lo siguiente, ¿no? Muy claro lo siguiente, ¿no? Todo enfoque tiene una línea base. Todas las teorías que tienen esa línea base, ¿no? Están alrededor de ella, bacán, ¿no? Eso ya tendería a considerar un enfoque, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Pero si no tiene nada que los relacione, no forma parte del enfoque, pues, ¿ya? Enfoque psicodinámico. El enfoque psicodinámico. Esto incluye diversas teorías que tienen en cuenta una serie de asunciones básicas comunes. El psicoanálisis de Freud fue la primera teoría psicodinámica y el origen de este enfoque, pero el enfoque incluye algunas teorías más basadas, claro, ¿no? Por ejemplo, la de Jung, Ade, Erikson, etcétera, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Por eso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Adler decía que es el inconsciente. Jung decía que sí, es el inconsciente. Pero Adler decía, es un inconsciente, pero que está motivado, generado por no una naturaleza sexual libidinal, como decía Freud, sino como una energía libidinal, ¿ya? Una energía libidinal que en sí tiene relación con lo que viene a ser el principio de inferioridad. Adler, ¿no? ¿Está bien? Karen Horn decía, no, todo está en función a cómo influye el plano social y cultural, ¿no? Tiene que mucho que ver eso. O sea, pero sí también que consideran que era el inconsciente, ¿no? Sino que el motivo de ello, o quien direccionaba el inconsciente, era distinto en todo uno de ellos. Pero todos comulgaban que era el inconsciente. Ese es dinámico, o psicodinámico, ¿ya? Bueno, asunciones básicas del enfoque psicodinámico. Uno, nuestros comportamientos y sentimientos están fuertemente determinados por motivos inconscientes. Todos se dicen lo mismo. Dos, nuestros comportamientos y sentimientos de adultos, incluidos los problemas psicológicos, tienen su raíz en experiencia de nuestra infancia. Todos lo dicen, ¿no? Cada uno a su manera, ¿ya? Todos nuestros comportamientos tienen una causa normalmente inconsciente, incluso el lapso cerebral. Todo nuestro comportamiento está determinado de esta forma. O sea, nadie puede estar excitado de ello, ¿ya? La personalidad está formada por tres partes, ello, yo y superyo. Ajá, está bien, correcto, ahí lo dice muy bien. ¿Ya? Eso es todos comunes en lo mismo. ¿Ya? Ahora, las partes de la mente inconsciente están en constante conflicto con la parte consciente, ¿no? Esto generaría ansiedad, ¿no? Y entonces, para manejar esta ansiedad, apelas al mecanismo de defensa, ¿ya? Claro, esa es la idea, ¿no? Lo que se dice, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, aquí lo más rescatable es sostener que se llama enfoque psicodinámico por la simple y llana solución de considerar, de determinar que todos asumen que lo principal, base que sustenta la
tesis es que es en sí el inconsciente, el motivo de todo lo que es su conducta y mente humana. Ahora, ¿cómo se varía? Bueno, Jung decía que habla de un inconsciente colectivo, todos tenemos la misma forma, eso. Y Freud nunca habló de un inconsciente colectivo. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? En función a cómo cada quien dice lo que en sí considera atribuible. ¿Y eso qué implica? Es un enfoque de orden psicodinámico. ¿Ya? Ahí está Adler. No, pero primero es Jung. Jung, este es Jung, Adler y Karen Horner. Este es el método clínico, ¿no? Tratando pacientes como tiene que ser. ¿Ya? ¿Está bien? Y tenían en cuenta, ¿no? Que la importancia que buscaba el psicoterapia era que al final el paciente tenía que aflorar todos los sentimientos y emociones que lo tenía reprimido, ¿no? Ahí tienes al frente lo siguiente. Mira, ve, mira, esto que está acá, todo esto que está acá es la síntesis que te hablé de Freud. Ese sería psicoanálisis. Ahora, esto que está acá son las aportaciones de Caury y sus discípulos. Entonces, ya, todo esto sería el enfoque psicodinámico. Todo esto. Entonces, cuando tú escuches Freud, ya, ese psicoanálisis se acabó. ¿Ya? ¿Está bien? El inconsciente. ¿Y la causa cuál es? La causa son simple y llanamente cosas. Las experiencias infantiles de una carga sexual, ¿sí o no? Experiencias infantiles. ¿No? Pero eso no lo comulga, pues, Adler, no lo comulga, pues, Lacan, no lo comulga Fromm. No, no. ¿Ya? Muy bien. El enfoque conductista o neoconductista. ¿No? ¿Está bien? ¿Ya? Este enfoque conductista o neoconductista, ¿ya? Señala que, todo comportamiento es aprendido. ¿Ya? Todo comportamiento se aprende. Todo, todo. Todo comportamiento se aprende. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. B, la psicología es una ciencia. O sea, ella observa, describe, explica y predice. No es metafísica. La conciencia, ¿dónde está? ¿Tú la has visto? El inconsciente, ¿tú lo has visto? No, entonces, ¿qué estás hablando? ¿No? Entonces, eso es lo que hablan ellos, el conductismo, ¿ya? Al conductismo le importan los comportamientos observables y no los no observables como el pensamiento y las emociones. ¿Está bien? ¿Ya? No lo niega, pero dice que es incapaz de conocerlo directamente. Claro, claro. Sigamos, ¿ya? Mm. Fundador, el señor Skinner, ¿ya? Skinner, ¿ya? El objeto de estudio, ni hablar de la conducta operante, ¿ya? ¿Ya? Método de investigación, manejó igual que el señor Watson, experimental y observación. Experimental porque provocaba deliberadamente, a través de estímulos, la presencia de la conducta que quería estudiar. ¿No? Quiero aprender la conducta de la agresión. Muy bien, te lo estimulo para que sea agresivo. ¿No? Le soy indiferente. Le soy indiferente. Cuando uno piensa, estalla. Es lo que yo quería, ¿no? ¿Correcto? Por decirte. La conducta se aprende, ojo ahí, la conducta se aprende y se mantiene por las consecuencias que se producen en el entorno. O sea, para Watson, la conducta de qué se aprende? Se aprende por la presencia del estímulo, ¿no? Para Pablo, la conducta por qué se aprende? Porque se aparean estímulos, ¿no? ¿Está bien? Para el conductismo no. El conductismo, ¿qué dice? La conducta se aprende y se mantiene no por el estímulo, sino por las consecuencias que producen en el entorno. Por las consecuencias. Por las consecuencias que producen en el entorno. Por eso es, ¿ya? Por las consecuencias que se producen en el entorno. ¿Está bien? Eh, Mi conducta de tender la cama. ¿Qué consecuencias tiene en el entorno? Que mi mamá siempre me felicita. Ya. Yo tendí la cama, mi mamá siempre me felicita. Es una consecuencia que he adquirido. ¿Está bien? ¿Ya? Esa conducta de tener la cama se llamaría respuesta operante, conducta. ¿No? Que va a generar como consecuencia en el ambiente un estímulo reforzador. ¿No? Eso se llama ley del efecto. Cada vez que tiene la cama, mamá se alegra. Muy bien, eso que indica
que la conducta de tender la cama genera en el ambiente nada menos que una conducta que al final sería un estímulo reforzador como consecuencia. ¿Ya? Una respuesta operante, ¿ya? Es la conducta, ¿no? Va a generar la presencia de un estímulo reforzador, la consecuencia. Se llama ley del efecto. Se llama ley del efecto, ¿ya? Se denomina ley del efecto, ¿ya? Principios: reforzamiento, castigo y extensión. ¿Ya? Reforzamiento, castigo y extensión, ¿no? ¿Ya? El reforzamiento permite incrementar la probabilidad de ocurrencia de la emisión de una conducta. Puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Sí o no? ¿Correcto? Hice mi tarea, mi mamá me da mi propina. Reforzamiento positivo. Volveré. ¿Qué consecuencia trae que haga mi tarea? Que mi mamá me dé una propina. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Ese es el reforzamiento positivo, ¿no? Ya sé que el reforzamiento siempre incrementa. Reforzamiento incrementa nada más. Ahí lo dice. ¿Ya? ¿Está bien? Y el reforzamiento negativo, profesor, es que hago lo siguiente, ¿no? Negativo es cuando te quita. Negativo es cuando te quita. ¿Ya? Te quita. ¿Ya? Por ejemplo, hice mi tarea, ¿no? Y la profesora me dice, bien, ahora sí siéntate con tus amiguitos. Ahora sí, siéntate con tus amiguitos. O sea, como hice la tarea, ¿qué consecuencias ha traído? Que me incluyan ahora en la banca o en la mesita donde están mis amigos. Antes yo estaba solito sentado. ¿Me entiendes? Entonces, me han quitado ese estímulo reforzador de estar en solitario, ¿no? Y me han incrementado uno estar en grupo. Entonces, eso se llama un reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque me quitan el hecho de estar solo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso va a incrementar mi conducta de querer hacer siempre las tareas. ¿Ya? ¿Está bien? En cambio el castigo no, pues el castigo sí decrementa, disminuye, ¿ya? La probabilidad de ocurrencia de la emisión de la conducta. También puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Correcto? El castigo es para que no haga la conducta, ¿no? Para que no haga la conducta, ¿no? Hablé lisuras, entonces mamá al toque me da un lapo, una cachetada, etc. Entonces, la conducta de la lisura, ¡pum!, recibe una consecuencia positiva, ¿ya? ¿Ya? Esta consecuencia positiva, que es desagradable, hace que otro día ya no haya lisuras. ¿Mm? ¿Está bien? Correcto. ¿Eso qué significa, profesor? Eso significa que se denomina castigo positivo, ¿ya? Con el tiempo la conducta de la lisura no se va a dar. Claro, ¿ya? Profe, el castigo negativo es cuando tú le quitas algo agradable, ¿no? ¿Está bien? Ah, hablaste de lisura, sí, muy bien. Hay que, hay que quitarte tu PlayStation por 2 semanas. Pum. 2 semanas sin PlayStation, ¿no? Te han quitado algo que te agrada. Tu conducta de lisura va a disminuir, ¿ya? ¿Está bien? Y la extinción, una vez que el organismo está reforzado, ¿no?, se deja presentar el estímulo reforzador ante la conducta emitida o condicionada. Esta, por recuperación espontánea, volverá a ser emitida hasta que ante la ausencia del estímulo reforzado se va a extinguir. O sea, o sea, yo siempre tengo en la cama y mi mamá me dice, muy bien. Siempre tengo en la cama y me dice, muy bien, correcto. Otro día tengo en la cama y él me dice, muy bien ya. La miro y no me dice nada. Bueno, ya normal, pero como ya está en mi ser, en mi repertorio de conducta, al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Entiendo en la cama y tampoco escucho un muy bien. Otro día ya no entiendo nada. Y ahí ocurre la extinción. ¿Correcto? Ahí ocurre la extinción. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver también. El humanismo tercera fuerza. La psicología humanista aparece a mediados de los años 50. ¿Ya? Destaca la capacidad humana de elegir y tomar decisiones. Es lo que se denomina la autorrealización. Se interesa por la autorrealización, cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona para tener una vida plena. ¿Ya? Una vida plena. Ahí está Maslow, Roger, Frank, May, entre otros. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Que en conjunto van a ser el enfoque humanista. Se llama tercera fuerza porque viene después del conductismo y después del psicoanálisis. ¿Ya? O este, después de la psicodinámica, ¿no? ¿Ya? Es un momento es un movimiento que participa de características comunes. Dice, el hombre es autónomo y él es responsable de las decisiones que tome para su desarrollo personal. Él es autor y actor. ¿Ya? ¿Está bien? La psicología debe estudiar a la persona de forma global, ya que pensamientos, sentimientos y acciones humanas forman un todo integral. La vida humana se desarrolla en un contexto interpersonal
que se caracteriza por la búsqueda del sentido de existencia y los valores humanos son aspectos fundamentales para la persona. Claro, claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el hombre tiene dos aspiraciones que los hace y distingue de los demás. ¿Cuál? Trascendencia y autorrealización, ¿no? Trascendencia y autorrealización. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, hay que ir viendo cómo el ser humano tiene potenciales, ¿no? Esos potenciales los hace ser únicos, ¿ya? ¿Correcto? Los hace ser únicos. Y ellos, al fin de cuentas, van a ser los que van a asumir la responsabilidad frente a su vida, ¿ya? El objetivo del psicólogo humanista es conseguir que el individuo se autoanalice y se acepte tal y como es. ¿Qué te parece? ¿Mm? Tal y como es, ¿ya? Tiene que aceptar. O sea, mientras una persona escoge un camino a seguir, bacán, él es el responsable de eso, pues, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si aquello que ha conseguido, o perdón, si aquello que está queriendo conseguir, ¿no? Es atropellado por una serie de aspectos que irrumpen su cotidianidad y los amarran, ¿no? Y carambas, los enfada. Entonces ahí está en un problemita y sería bueno que vaya el psicólogo. Y el psicólogo es humanista, le dice, pero bueno, ese camino que lo escogió, ¿te lo dio tu mamá, tu papá o tú? Tú, ¿no es cierto? Y ya pues, entonces rectifícalo tú. ¿Qué tienes que hacer como karma? Que mi mamá, que mi mamá, con mi papá, mi papá. No, vamos, entonces tú tienes que hacer y comienzan a descubrir potenciales. Y salen de eso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El objeto de estudio es el ser humano y analizar sus problemas. ¿Está bien? Para que siga la autorización. ¿Ya? Ahí está el señor Carl Rogers, ¿no? Por eso, ¿no? El objeto de estudio lo dice, ¿no? Es la búsqueda de sí mismo, ¿no? Camino a la autenticidad, llegar a la autorrealización, ¿no? ¿Está bien? Llegar a la autorrealización. ¿Mm? Interesante, claro, ¿no? Sentirse autorrealizado, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Utilizó el método terapia centrada en el cliente. Ahí está la filosofía fenomenológica y el análisis existencial. Claro, ¿no? Hay que describir tus acontecimientos vivenciales. Describe tus acontecimientos vivenciales. ¿Ya? ¿Está bien? No me preguntes por qué, sino descríbela nada más. Descríbela. Descríbela. ¿Ya? Descríbela. ¿Ya? ¿Está bien? Tiene mucho que ver con la personalidad terapeuta. Si el terapeuta es congruente, empático y auténtico, la terapia se le da muy bien. ¿Por qué? Porque es un encuentro de dos personas en la búsqueda de poder juntos encontrar salidas a situaciones que impiden a uno ser feliz. ¿Ya? Terapia no directiva. ¿Por qué no directiva? Porque el terapeuta no es el que dirige la terapia, sino conjuntamente con el paciente. ¿Ya? Y es la tercera fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque surge luego del psicoanálisis, el conductismo, ahí viene el humanismo. ¿Ya? La psicología cognitiva, te la resumo, para que tengas en cuenta lo que te voy a decir, ¿ya? La psicología cognitiva, en una nada más, ¿ya? Ella en sí aparece, ¿ya? Aparece nada menos que en los años 60 fuertemente. ¿Está bien? ¿Ya? Ellos señalan que la mente humana se compara con una computadora. Las personas son procesadores de información. Seleccionan la información y las codifican, la almacenan y recuperan cuando es necesario. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, el funcionamiento adecuado de estos procesos cognitivos, ¿no? No es más que la capacidad para utilizarlos para vigilar y controlar la conducta. Muy bien, ¿no? Al final de cuentas, señalan ellos que en sí el ser humano tiene a bien todo, todo unos mecanismos proveedores de ideas. ¿No? Digan si no es así. A ver, digan si no es así. El ser humano en su cerebro tiene todo un sistema generador de ideas. ¿Y para qué genera ideas? Genera ideas justamente para poder entender la realidad, para poder informarme de la realidad y para poder solucionar problemas de esa realidad. Es que de esa realidad yo vivo. Entonces genero ideas. ¿Está bien? Pero también yo tengo nada menos que un agente
de alarma. Tengo un sistema de alarma. Este sistema de alarma es hipotalámica, ¿no? Y este sistema de alarma, ¿por qué sea, profesor? Porque nos avisa de un peligro y nos prepara para actuar o atacar, o evitar o atacar, para irme o afrontar. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, uno construye la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno construye la realidad, ¿no? Eso implica, a bien, que ha establecido esquemas mentales. Y esos esquemas van a dirigir su comportamiento, ¿no? Entonces, en mi mente está el mundo, claro. Pero no está el mundo como el mundo es, sino como para mí el mundo es. Teniendo en cuenta experiencias, teniendo en cuenta situaciones personales, uno tiene una opinión de sí mismo, ¿ya? Entonces, la mente humana, ¿ya?, no es más que la suma de representaciones que se hace de la realidad denominadas cogniciones. ¿Mm? Ahí está Piaget, etcétera, etcétera, ¿no? Y la biopsicología, profesor, allá, ahí está, ¿no? Kandel, ¿no? Ramachandran y Donald Hebb, ¿ya? Ellos hablan de la fisiología neurológica, ¿ya? Ellos hablan de la fisiología neurológica, ¿ya? Entonces, se maneja mucho tecnología, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Tomografía computarizada, neurospec, etcétera. Y pueden estudiarlo directamente al cerebro en todo su funcionamiento. Antes no. Ahí se tenía que ver cerebros de personas fallecidas, ¿no? Es así, es así que en Canadá surge, y en Alemania también, en el Perú también, en Estados Unidos también, ¿no? En 1980, ¿ya? ¿Correcto? Se basa en tecnología electrónica, ¿sí? Ellos son médicos neurólogos, ¿sí? ¿Ya? Su importancia, la conducta obedece a factores y procesos genéticos, fisiológicos, neurobiológicos. Allá, claro, tengo ganas de mencionar, ahí está, fisiológico, ¿no? Genético, es una cuestión que así yo traigo potenciales, ¿no? Y neurobiológicos en relación a cómo funciona todo mi sistema nervioso, ¿ya? Investigan la plasticidad cerebral, o sea, cómo es que el cerebro va a aprender. Investigan situaciones neurológicas a través de propuestas psicofísicas de lo que viene a ser, ¿no?, el miembro fantasma, el autismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. De la biopsicología, en síntesis te la digo. ¿Ya? En síntesis. La biopsicología señala, a bien, que la conducta se determina con base en factores y procesos genéticos, fisiológicos y neurobiológicos, ¿ya?, siendo crucial la influencia del sistema nervioso central. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Pasamos a momentos a practicar. Marque la número 1, antes de poner el tiempo. Número 2, besito. Número 3, dedo. Número 4, A. Número 5, beso. ¿Ya? Número 5, beso. ¿Ya? Número 6, beso. ¿Ya? Actualmente el enfoque que más se utiliza, bueno, hay 5 enfoques que hemos visto, ¿no? ¿Correcto? El neoconductismo, el cognitivismo, la psicodinámica, el humanismo y lo biopsicológico. Lo biopsicológico más son psicólogos que están trabajando en el área de salud con personal médico, ¿no? Mayormente, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, este, lo que en el Perú y con el mundo, ¿no?, occidental, más hacen lo que viene a ser la combinación, ¿no? ¿Ya? Que es el conductual cognitivo. El conductual cognitivo combina, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Pero en el Perú hay, pues, olvídate, también tenemos lo que viene a ser la terapia sistémica, la terapia gestáltica, la terapia humanista existencial, que, o sea, hay psicólogos en cada uno de ellos, ¿ya? Pero la que más se maneja académicamente es la cognitiva conductual. Bueno, 7, dedo. 8, dedo. 8 es A.
La 9 es C. La 10, letra C. Muy bien. Hay que estudiar y, carambas, al toque ves las claves de las tareas. ¿Ya? Bien, ande el for, repito. No, ande el for, corre, corre, corre. Corre. ¿Ya? Corre.